Hola y bienvenidos a Lo Vamos Viendo, en nuestra sección Triple V. Ayer España vivió uno de esos acontecimientos que cuesta poner en perspectiva mientras está sucediendo. Durante un minuto, millones de personas levantaron la mirada hacia el cielo para contemplar el eclipse de sol. Un fenómeno que no se veía de esta manera desde hace más de un siglo. Se agotaron las gafas, hubo desplazamientos para buscar el mejor lugar y durante unos segundos el día se convirtió en noche. Pero, ¿qué ocurrió realmente sobre nuestras cabezas? ¿Por qué este eclipse era tan excepcional? ¿Y qué hemos aprendido después de vivirlo? Hoy queremos hacer un viaje, pero antes, el durante y el después del eclipse del 12 de agosto de 2026. Hoy entrevistamos a Vanessa. Bueno, hola Vanessa, bienvenida a tu sección Triple V. Muchas gracias. Vamos a hablar del eclipse de ayer, ¿vale? Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué ocurrió exactamente ayer para que el sol desapareciera delante de nuestros ojos? Vale, pues nada, muy simple. Ayer la luna se interpuso entre el sol y la Tierra durante unos minutos. Y bueno, aunque el Sol es 400 veces más grande que la Luna, también es cierto que está 400 veces más lejos, con lo cual consiguió hacer ese efecto de que la Luna tapa completamente al Sol, que es lo que se conoce como un eclipse. Vale, nos has comentado que la Luna ha tapado totalmente al Sol, pero sí que es verdad que el momento en el que tapa es muy cortito, ¿no? Sí, el momento. ¿Cuánto duró exactamente? El momento espectacular, como decimos, que es el del eclipse total, sí. Fue muy breve, pero depende de la zona. Por ejemplo, en La Coruña fueron más o menos de 76 segundos. En Burgos fue cerca de 104 segundos. ¡Ostras! Y lo que fue muy breve en sí es toda la sombra, lo que tardó en cruzar la península ibérica, fue un total de 7 minutos. 27 segundos. Repartido, entiendo, el ese por distintas localizaciones. Claro, ¿no? Desde que entra por un lado de la península hasta que sale. Qué bárbaro. Vale, durante estos días hemos escuchado mucho la fecha de 1912. ¿Qué ocurrió exactamente en España en esa fecha? Vale, pues el 17 de abril de 1912 se predijo que iba a venir un eclipse, que se iba a producir un eclipse total en la península. Y finalmente fue un eclipse híbrido. Es decir, sí que hubo un eclipse total en el noroeste de la península, pero al final fue muy breve y duró menos de lo estimado. Y luego es verdad que el resto fue un eclipse anular por el resto de la península, entonces no es lo que se esperaba. Pero previamente sí hubo el 30 de agosto de 1905, digamos, el último eclipse total que se produjo en la península ibérica. Como el de ayer, entiendo, como el ¿no? de ayer, sí. Vale. ¿Cómo se vivía un eclipse en esa España de hace un siglo? Vale, pues en el de 1905 que se tienen datos, es verdad que vinieron cerca de 20 equipos de científicos de otras partes del mundo a observarlo. Incluso el eclipse se observó desde globos aerostáticos en esa época de claro, 1905. O sea, ya para lo que era la época estaba muy adelantado. También despertó la expectación como la de este año, ¿o no? Sí, a ver, la expectación y los sentimientos hacia este tipo de eventos son los mismos. Lo que cambia es la forma en la que los transmitimos al mundo. Es decir, antes no contábamos con móviles, con cámaras, ni con redes sociales. Y esa es la diferencia, no el sentimiento en sí, porque la gente lo vive igual. Hemos visto en las playas aplausos, gritos, gente llorando cuando se dio el eclipse total. Y en la otra época, pues todo eso no se podía transmitir en directo, lógicamente, pero el sentimiento en sí es el mismo. Es el mismo. Claro. Hombre, despierta curiosidad, sí. No sé, y a los que son fanáticos o saben de que si las constelaciones, que si tal, pues también, ¿no? Ahí pienso yo, vamos. ¿La gente viajaba para verlo en ese entonces? Sí, se demostró que a España vinieron más de 20 equipos de científicos de otras partes del mundo para visualizarlo. Una de las grandes historias previas al eclipse no ha estado en el cielo.
sino en algo mucho más pequeño, las gafas. Ujú. ¿Cómo hemos llegado a vivir esta auténtica fiebre por conseguir unas gafas para mirar al sol? Pues a ver, la fiebre de las gafas comenzó porque desde el gobierno y la ONCE se dijo que se iban a distribuir 2 millones de gafas gratuitas, que es el dato oficial Sí. que hay. Y luego desde otra asociación astronómica visual, que sería la parte privada, la que hemos comprado, Sí. pues se han vendido otras 700.000 gafas. O sea, a día de hoy hay 2.700.000 gafas que han sido repartidas y vendidas a nivel nacional. O sea, la locura ha sido por conseguirlas. De hecho, se habían agotado hace semanas. ¿Tú crees que esto ha sido, es una pregunta mía personal que me despierta esto? El tema de las gafas no ha sido la finalidad, no ha sido el vender gafas. ¿Tú qué crees? Pues yo lo veo un negocio, como en todo. Sí, o sea, al final es un negocio, porque depende da igual de dónde vengas, si te las dan o no gratuitas, al final alguien las ha tenido que fabricar y pagar. Ya. La cuestión es, todo lo que nos cuentan de que había que protegerse, Claro, pues claro, es que es a nos lo que tenemos voy. que fiar de lo que nos dicen, ¿no? Y los oftalmólogos. Pero bueno, también sabes que ha habido retirada de gafas en el... Ya, por eso, y lo que me llama la atención, que además lo escuché ayer en la radio, me llama la atención porque preguntó uno, yo me voy a ver el amanecer o el anochecer, Sí, me da igual. sí. Tú ahí miras al sol y no pasa nada, porque ayer sí hacía daño a la vista, que igual no lo sabe Vanessa, pero yo me pregunto eso, o sea, ¿realmente era necesario tener una protección? Hombre, al final, a ver, tú al sol directamente, por mucho que veas un amanecer, no creo que lo miremos directamente ninguno. Ayer es verdad que es un hecho que dura 1 hora, que sabes que al final vas a estar mirando y que sí que vas a tener, ¿no?, un contacto más directo, y supongo que habría que protegerse, si no, bueno. Bueno, yo las no consecuencias. negocio como todo, Vanessa. Ya sabes que yo aquí veo negocio en todo lo que me traes. Una curiosidad que tengo también es, en el año 1905, que fue el eclipse total, ahí, ¿qué protección había? Pues a ver, por lo que he podido mirar, ahí la gente iba con cristales ahumados. Yo no sé si en esa época radiografía, pero acuérdate que nosotros otros eclipses teníamos radiografías. Ya. Entonces, claro, no sé, es que en esa época no se investigaba tanto y no se sabía los daños que podía provocar, pero desde luego no llevaban gafas como las que hemos adquirido nosotros. ¿Ves? O sea, que es lo que te digo yo. Y claro, a lo que vamos, ¿qué precio tienen las gafas? ¿O qué se ha pagado por las gafas? Vale, pues las gafas, por lo que yo sé, a mí, por ejemplo, me han costado 1 euro las que yo compré en una farmacia. Vale. Pero luego he visto noticias en las que la gente llega a pagar hasta 4 euros por las gafas. Y pregunto, ¿las gafas son las típicas de cartoncito? Ujú. ¿Eso vale 4 euros? Eso ha estado gente pagando 4 euros. Yo en mi caso ya te digo que me salieron a 1, pero... Madre Sí, mía, sí, sí. qué bárbaro. Sí. ¿Y la repercusión que ha tenido el eclipse en animales, qué ha pasado? Vale, pues sí que se ha demostrado que ayer, en el momento que el eclipse iba avanzando, hubo animales que detectaron como que llegaba la noche Claro. y, por ejemplo, los pájaros dejaron de volar. Y hubo otros animales que, por ejemplo, hablan de los orangutanes que se pusieron en modo advertencia. Uh-huh. Y es cierto, yo lo estuve viendo y hubo un momento antes del eclipse que noté que no había pájaros. Y luego cuando pasó, o fue pasando el eclipse, empezaban a volar, incluso alguno un poco atontado. Sí, sí. Pero sí, es cierto que... Yo sí lo vi porque tenemos muchas palomas donde vivimos. Y en el tejado de la casa de enfrente estaban como queriéndose meter por debajo de las placas solares. Me llamó mucho la atención, era como socorro. Sí. Me meto ahí, ¿sabes? Luego ya pasó el eso y se calmaron, pero sí que es verdad que hubo justo cuando se puso de noche, se volvieron como locas. Es curioso, pero sí. ¿Has observado algo especial, algún comportamiento curioso en España? ¿Con las personas? Sí, supongo.
Bueno, lo curioso no hubo las reacciones que hemos podido ver esta mañana en las noticias, ¿no? Que pues la gente gritando, la gente aplaudiendo, sobre todo cuando el eclipse total, ¿no? La gente, todo el mundo reunido en las playas, en la montaña. La verdad que ha tenido mucha repercusión este eclipse, no sé por qué es agosto o bueno, porque cualquier cosa que hay de esta categoría nos encanta organizar. ¿Tú desde dónde lo viste, Vanessa? Pues yo lo vi desde mi terraza, que directamente tengo toda la caída del sol. ¡Ostras! Y también organicé un pequeño ahí. ¿Ah, sí? Sí, y digo, venga, pues todos a ver el eclipse. Y la verdad que lo vimos fenomenal. ¡Qué guay! No fue oclusión total, porque aquí fue el 99,9, pero sí que se oscureció, sí que se vio perfectamente. Vale. Un dato curioso. Sí. ¿Cuánto puede bajar la temperatura durante el eclipse? Pues mira, la EMET, previo al eclipse, estimó que entre 2 y 5 grados. Y hoy... ¡Caray! Muchísimo. Y hoy ya han salido noticias reales que hubo zonas que bajaron entre 3 y 5. Ostras. O sea, 1 grado más. Sí. 3 y 5. ¿Es tan corto o durante la hora o solamente el momento? ¿Lo sabes? No lo sé con exactitud. Vale. Que baja la temperatura en el proceso del eclipse. Exacto, en el proceso del eclipse. Vale. ¿Cuál fue la imagen para ti más impresionante de ayer? Pues más impresionante que vi es la gente en las playas, sobre todo, ¿no? En el norte de España, que es donde más la gente, y ese momento en el que se oscureció, porque he visto imágenes, por ejemplo, de volviendo a La Coruña o la zona de Burgos, que es que se quedaron totalmente a oscuras durante esos 70 y pico segundos. Entonces, claro, la gente, los comentarios, la gente, las reacciones, para mí fue la imagen. Eso te iba a preguntar, que si hay alguna fotografía de algún lugar o reacción que hayas visto. Sí, de todas estas zonas que te digo, sí. Luego hubo otras que los pobres pues no pudieron porque al final estaba nublado, como dicen en la zona de la Safor. Pero bueno, aún así sí que vivieron ese momento de la iluminación y tal, aunque no vieron en sí el eclipse. Y ahí, no sé, yo no he visto, creo, ahora estoy haciendo memoria, no lo sé. ¿En redes has visto que haya, bueno, me imagino que habrán colgado 1.500 millones de fotografías, pero... Sí, ¿no? En redes hay de todo, además había una cosa muy curiosa, porque yo sigo a muchos influencers, y ha habido como, digamos, 50-50. Algunos que pro eclipse y otros, sobre todo los que tenían hijos muy pequeños, que se han negado, bueno, incluso es que se metían dentro de casa, cerraban las ventanas y se negaban a cualquier influencia de la luz durante esa hora y que no le iban a dejar a ver a sus hijos el eclipse. Bueno, estaban como asustados. Pero que ha sido curioso, además influencer conocidísimos. Ya. Y muy curioso. Bueno, ya una batería de preguntas. Vale. Una, ¿hasta qué punto este eclipse, aparte de ser un fenómeno astronómico, también es un efecto social? ¿Cuántas personas se desplazaron para verlo? ¿Se notó especialmente en hoteles, carreteras o puntos de observación? ¿Y puede hablarse de turismo de eclipses? Pues mira, sí. Es decir, es un fenómeno astronómico, por supuesto, pero este eclipse ha sido turístico. Se estimaban entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos, horas previas a que comenzase el eclipse, y así ha sido. De hecho, el tráfico en algunas zonas aumentó entre el 30 y el 100%. O sea, de hecho, ayer había carreteras en Madrid que estaba yo, que la A1 hablaban, la de Burgos, estaba colapsada a las 6 de la tarde, porque se decía que en la sierra se iba a ver muy bien. Entonces, efectivamente, sí. Y luego hubo zonas que estaban más tensionadas con casi 500.000 más de visitantes habituales, que fueron La Coruña, Santiago de Compostela y Bilbao, que tuvieron esta avalancha de gente. Y lo que luego contestaremos más adelante, pero la mayor parte eran turistas extranjeros. Curiosidad también. Escuché ayer en la radio, pues estaba escuchando lo del eclipse, que me pareció una tontería luego cuando pasó el eclipse, pero bueno, en el momento estaba jugando al Real Madrid en La Coruña ayer. Y hablaban de, bueno, claro, es que les va a pillar justo porque el partido empezaba a las 8:30. Y
Yo después de ayer, visto lo visto, no tenía que haber, pero bueno, ¿tienes información sobre eso? No exactamente de la hora que empezó el partido, pero sí que se jugó, que creo que ganó el Madrid. Ajá. Y yo cuando vi el partido en la televisión era de día, o sea... Sí, que tampoco... Exacto, a lo mejor no era el día, Ya. pero bueno, coincidió también un poco todo. No, ya yo digo, jolín, como mucha repercusión decían que Sí. iba a pasar, pero bueno, Pudieron visto jugar. eso te iba a decir que sin problema. Y luego otra curiosidad también que he visto es que Iberia bueno, no sé si se dice afletado o lo no Sí. ha puesto un avión a disposición, obviamente, pagando el pasaje oportuno para que la gente viera desde el cielo el eclipse, que eso también tela, ¿no? Sí, efectivamente puso un vuelo que salió de aquí, del aeropuerto de Madrid-Barajas, y fue dirección vía Palencia y luego dio la vuelta. Y bueno, yo he escuchado, porque había astrónomos, había periodistas, que habían superado como una capa, que ahora mismo no sé, que superas con el avión, entonces que habían visto, vamos, muy nítido y con mucha más calidad efectivamente el eclipse. Vale, el precio del vuelo lo desconozco por completo. No, por curiosidad. Sé que los pilotos no lo iban a ver, lo dije. Ellos ¿sí? Ellos no podían ver el eclipse mientras pilotaban. Ah. Bueno, qué curioso. Sí. Vale, después de meses de hablar del eclipse, después de haberlo vivido, ¿qué podemos aprender científicamente de un fenómeno como este? Pues yo creo que es un fenómeno que nos ha enseñado a que todos podemos llegar a conocer en lo que consiste, bueno, pues meternos en ese mundo de la astronomía, ¿no? Al final, creo que ha ayudado. A estudiar un poquito, ¿no? Más lo que tenemos fuera, ¿no? Y a traernoslo un poco más a más cercanía, más a que los niños lo conozcan, y yo creo que esto puede tener un efecto positivo a la hora de que la gente tenga más interés en este tipo de cosas. Ya. Vale, Vanessa, con satélites observando constantemente el Sol, ¿sigue teniendo interés científico los eclipses vistos desde la Tierra? Sí, porque no todo no somos capaces con los satélites. Por ejemplo, el poder observar la corona cuando la luna cubre el sol, pues eso no se puede hacer con los satélites. Luego también utilizamos en la Tierra telescopios y otros elementos muy pesados que sería imposible poder lanzarlos al espacio para conseguir esas imágenes y esa información. Y lo último, por el tema que hablábamos de los animales, las plantas, esa investigación de la Tierra y lo que ocurre cuando se queda a oscuras con el eclipse, pues todo eso no es posible a través de los satélites. Hemos tardado casi 100 años en ver un eclipse. ¿Cuándo serán los próximos? ¿Tenemos que esperar 100 años? No. Mira. Ahora estamos en la trilogía. El primero ha sido el de ayer. El 2 de agosto del año que viene va a haber otro eclipse total. En este caso va a entrar por el sur de la península. Y el siguiente será en enero de 2028, que será un eclipse anular, no total. Y ya, eso sí, cuando se nos acabe el 28, tendremos que esperar hasta 2053 para ver el siguiente eclipse en la península ibérica. O sea que hay que aprovechar el año que viene, todos al sur, y el del 28. El del 28, que es un día después de mi cumpleaños, además. 26 de enero. Sí. Vale. En el 2053, ¿cuántos años tienes tú, Vanessa? Yo creo que 80 y muchos. No. Yo no sé, ¿eh? Hay que hacer el cálculo. No, 80 y muchos no. ¿O sí? Bueno, haremos la cuenta. 70 y pico, 80 y pico. Y que somos muy jóvenes, no podemos calcular el 2053, fíjate tú. Bueno, habrá que guardar las gafas, ¿no? Que hemos comprado para estos... Sí, por si acaso no hay el año que viene. Yo no tengo gafas, o sea... ¿No? No. ¿Y ayer lo viste? A ver, lo que comentaba antes de las palomas, justo tengo la casa de enfrente y me tapaba justo el momento. O sea, pero sí que es verdad que me quedé viendo la oscuridad que quedaba, ¿sabes? Y a mí me gustó, o sea, más que ver el eclipse, sino la sensación de la oscuridad, eso fue lo que... Entonces no me compré gafas. Pero una oscuridad curiosa, era como... Era rara, gris, ¿no? Era como muy rara esa oscuridad. Yo decía que nos va a salir el culen por aquí.
en algún momento. Hombre, a mí no me importaría, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? El vampiro. El culeno, el padre o quien sea, menudos como estaban. Vale, el 2 de agosto del 27 tenemos otro eclipse. ¿Va a ser tan espectacular o no? Pues prevén, por lo que he podido leer, que va a ser más espectacular porque la totalidad va a durar más que el de este año. Ah, qué guay. Hablan que, por ejemplo, en la ciudad de Ceuta podría llegar a estar 5 minutos en oscuridad total. Ya es un poco delicado el tema ahora, pero bueno, 5 minutos puede llegar a estar a oscuras el año que viene en agosto. Ceuta en la oscuridad. El 2 de agosto del 27. No digo nada. Es lo que decían. En fin. Ayer pasó una cosa curiosa y es que la gente se detuvo en el mismo momento, en el mismo lugar. ¿Por qué crees que teniendo tanta tecnología como tenemos ahora, sabiendo perfectamente cómo y cuándo va a ocurrir, el eclipse sigue siendo capaz de impresionarnos como hace 100 años? Pues yo creo que es que ahora vivimos las experiencias. Ahora sabes que todo es vivir la experiencia y yo creo que nos paralizamos todos a ver el momento, el que era único, que más de un siglo sin ver un eclipse. Y ahora, por lo que decíamos, ¿no? De las redes sociales, pues yo creo que fue un evento social. Total. Entonces, bueno, pues la gente lo quiso experimentar, lo quiso vivir. Y bueno, todavía nos quedan 2 más, así que a tiempo estamos. Bueno, 2 y el tercero que no sabemos muy bien, que hay que calcularlo. Tenemos que calcular si llegamos. Bueno, te iba a preguntar, ¿tú grabaste o alguien de tu familia grabó el eclipse? Hicimos fotos. Fotos. Qué guay. Hicimos fotos con el móvil, poniéndole la gafa delante, porque como decían que se podían estropear los sensores, pero yo luego tiré fotos y vamos, a mí el móvil no se me ha estropeado. ¿Y por qué vídeo no? ¿Por alguna razón o...? No, pues yo creo que es que quería mirar el eclipse, grabar, no me daba tiempo a todo. Ya. Vale, me dices que tú en tu caso hiciste fotos y que luego ni siquiera pusiste nada adelante, tal. Pero ha habido casos curiosos, ¿no? Sobre esto. Pues sí, esta mañana he llamado así a varias tiendas de estas de reparación de móviles y una sí que me ha contestado y me había dicho que sí que le había llegado algún caso concreto de iPhone 17 Pro y bueno, en este caso el presupuesto estábamos hablando de 200 euros para cambiar el tema de la cámara y del sensor sin mano de obra. Entonces, bueno. Pero claro, es que es iPhone. Claro, ya no le he preguntado, me ha dicho ese caso, digo, bueno, pues... Ya. Vale, tengo una curiosidad y es que tardó muy poquito. En este eclipse tardó muy poquito. ¿Por qué tan poquito? Vale, a ver, el tema de la velocidad de la Luna hay que diferenciarlo en dos partes. Primero está la velocidad en la que la Luna pasa por el Sol, que ahí hablamos de más o menos 0,5 grados por hora aproximadamente, pero luego está la velocidad de la sombra sobre la Tierra. Es decir, la Luna cuando pasa por el Sol va muy lenta, pero su sombra sobre la Tierra, el avance es impresionante. Entonces es lo que nosotros percibimos al final de esa velocidad que tú dices. Vale, mira, el dato curioso lo voy a poner yo ahora. Mira tú. Estaba hoy viendo sobre el eclipse, porque ahora se habla del eclipse todo el rato, y claro, tú dices, da vueltas, y claro, el eclipse tendría que pasar por lo menos una vez al año, que se encontrara, o 2 veces al año, me parece que decía. Y no pasa eso porque la vuelta que da la Luna no es totalmente recta, sino que está oblicua. Entonces, por eso pasa cada cierto tiempo. O sea, me parece curioso el dato. Lo traigo yo hoy. Vale, me estabas hablando de la velocidad de la sombra de la Tierra, que eso ya me has comentado, ¿vale? Los datos relevantes del eclipse. Vale, datos relevantes que te pueda contar. Pues impacto económico. Ha creado 7.000 empleos aproximadamente este eclipse y ha tenido más o menos una repercusión económica de unos 347 millones de euros en España y como dato curioso es que el mayor impacto lo han provocado turistas extranjeros.
O sea, que se han venido aquí a ver el eclipse. Efectivamente, bueno, yo creo que las reservas en el norte llevaban agotadas un año. Muchísimo. Y hablaban hosteleros que habían alquilado apartamentos en 60 euros la noche y con el tema del eclipse estaban en 280. Ostras, o sea, que los empleados que comentas el aumento es más tema hostelería. Sí, ¿no? Generalmente sí. Vale. ¿Y la asistencia sanitaria? Vale, no hay datos oficiales. Lo que sí que he podido ver es que no ha habido avalanchas hospitalarias. Ha habido incidentes de golpes de calor, pues lo típico cuando hay aglomeraciones de este tipo. Pero temas oftalmológicos no, porque de hecho creo que si te quemas la retina no es algo al momento. O sea, que tardas un proceso de unas horas o algún día en que tu visión se vea afectada. Entonces, de momento no hay ningún dato, pero vamos, que no ha habido avalanchas, no ha habido emergencias. Bueno. Pues bien. De ningún tipo. Bien. Vale, pues ha sido muy instructivo el programa de hoy. Antes de despedirme, voy a ver si quieres en el próximo hablarnos del tema de los sobrecitos del azúcar y de todo eso. Lo he visto. He visto que ahora ya nos van a quitar los sobrecitos, ¿no? Y volvemos al azucarero. De toda la vida. Sí, voy a investigar y lo vamos a ver, sí. Genial, muy bien. Pues nada, nos despedimos en Lo Vamos Viendo. ¡Triple V!